Saludos y bendiciones, mis apreciados hermanos y amigos. Que el Señor les fortalezca en todo. Vamos a ir de manera directa a la lectura de la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 10 hasta el 18, que dice de la siguiente manera: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Para una buena parte del pueblo de Dios no es un secreto que nos encontramos en una permanente batalla espiritual, donde nuestro enemigo está claramente identificado y es conocido como el diablo o Satanás, conjuntamente con un ejército de espíritus malignos comandados por él. No podemos ignorar que es un acérrimo enemigo de nuestras almas, que utiliza sus artimañas para tratar de movernos de la posición de victoria que hemos recibido gracias a nuestro Señor Jesucristo. Óigase muy bien, nuestro enemigo, haga lo que haga, jamás ganará esta guerra, y la razón de esto es porque él ya ha sido derrotado en la cruz del Calvario, tal como lo dice Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nuestra victoria ya fue anunciada, y por ello creemos firmemente lo que Dios dice sobre nosotros en Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Para nuestro enemigo también fue dictada la sentencia. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Para nosotros poder permanecer y terminar firmes en esta guerra espiritual, tenemos que aplicar de manera correcta la herramienta que Dios nos ofrece en su palabra. Y resalto lo siguiente: no debemos pelear a nuestra manera, sino a la manera de Dios. El error que comúnmente cometemos es el siguiente: no pasemos por alto que nuestro enemigo es astuto, cruel y poderoso, y que trabaja incesantemente para hacernos caer. Por eso, no podemos pelear esta guerra de manera desordenada. Necesitamos hacer un uso
inteligente de los recursos que tenemos a la mano y luchar con determinación, con fuerza y con perseverancia, sin subestimar al enemigo y sin ignorar su existencia. Veamos a continuación los recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición. Primer recurso, Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios es la fuente inagotable de las fuerzas espirituales que cada creyente necesita para luchar de manera correcta. Si confiamos plenamente en las fuerzas que vienen del Todopoderoso, estaremos firmes en esta batalla. Estaremos siempre de pie, ya que las artimañas de nuestro enemigo solo pueden ser descubiertas y derrotadas por un poder superior, y sabemos que ese poder lo tiene nuestro Dios y nosotros como sus hijos tenemos acceso a él. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 4, dice lo siguiente: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Segundo recurso disponible para luchar adecuadamente, Efesios 6:11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí el apóstol Pablo nos exhorta a que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Es muy importante esto, mis hermanos. No es solo una parte de la armadura, es toda la armadura de Dios. Tampoco se trata de una vestimenta momentánea que hoy me la voy a poner y el día de mañana me la voy a quitar. ¿Por qué le digo esto? Porque he visto y he escuchado de una práctica que no comparto porque no encontré su respaldo en la palabra del Señor. Ejemplo, hermanos que se reúnen en algún lugar y determinan una hora porque van a hacer una actividad de guerra espiritual. Cuando empieza la actividad, el hermano que lo dirige, las personas que le dirige, les comienza a decir: vamos a iniciar a ponernos la armadura de Dios. Y le dice: póngase el casco, póngase el yelmo, póngase la coraza, póngase el calzado. Y luego de ellos supuestamente haberse vestido de la armadura de Dios, inician durante una hora una oración de gritos y reprendiendo y echando fuera, y al terminar ese tiempo pareciera que se quitaron la armadura. Al salir del lugar no le tendemos la mano a nuestro prójimo. Llegamos a nuestra casa a maltratar a nuestra familia. Tenemos una vida de pecado oculta. No tenemos convicciones claras en el Evangelio de Jesucristo. Esto quiere decir que estoy intentando ponerme la armadura de Dios, pero lo estoy haciendo de la manera equivocada. Pero no es el punto. Continuamos. Entonces, mis hermanos y amigos, ¿cuáles son los dos recursos que tengo disponibles para pelear esta guerra espiritual de manera efectiva? 1, el poder que viene de Dios. Y 2, vestirme de la armadura de Dios. Qué interesante que todo viene de Dios. ¿Cuál es la razón principal que debemos tener bien clara para poder entender que esta guerra la debo luchar única y exclusivamente con el poder y la armadura de Dios? Encontramos la respuesta en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí observamos que nuestra lucha es netamente espiritual, y también la gran desventaja que tenemos, pues luchamos contra un enemigo que es más poderoso que nosotros
que nosotros y que además es invisible, no le podemos ver. Por lo tanto, es urgente, es necesario, es obligatorio comprender profundamente que necesitamos muchísimo de nuestro Señor si realmente queremos vivir una vida cristiana cargada de victorias. Por supuesto que no habrán grandes victorias si no tenemos grandes batallas. Toda la maldad que vemos manifestada en este mundo tiene su origen en lo espiritual. Existen poderes espirituales invisibles que incitan a la práctica de lo perverso. Por eso, no debemos atacar a las personas, ni física ni verbalmente. Nuestra lucha no es contra ellos. Hay que cambiar la estrategia e ir a luchar en el lugar correcto, en el campo espiritual y con armas espirituales. Segunda a los Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. A veces malgastamos muchísimo tiempo tratando nosotros de cambiar a las personas e invertimos muy poco tiempo en clamar al Dios Todopoderoso que sí transforma a las personas. Ok, mis hermanos y amigos, no cabe dudas que si obedecemos la palabra de Dios seremos en gran manera beneficiados. Veamos entonces qué propósito tiene para nosotros librar la guerra espiritual de manera correcta. Creo que el apóstol Pablo es muy claro en el versículo 11. Si nos vestimos de toda la armadura de Dios, el gran beneficio que recibiremos es que estaremos firmes, no caeremos y eso es bastante. Sin importar el tamaño de la artillería y el ímpetu de las acechanzas de nuestro enemigo, si estamos vestidos de toda la armadura de Dios, nos mantendremos en pie, estaremos firmes, tal como el Señor quiere vernos. En el versículo número 13 observamos que otra gran bendición podemos tener si nos vestimos de toda la armadura, y es que resistiremos cuando nos toque enfrentar los días malos. Y cuando ese día malo haya llegado a su fin, también estaremos firmes. De manera que podemos ver que como soldados de Cristo somos exhortados a luchar bien para estar firmes. En los versículos 11, 13 y 14, la invitación es a estar firmes. Firmes después de haber enfrentado acechanzas y firmes después de haber resistido el día malo. En los versículos 14 al 17, Pablo identifica cada una de las partes que conforman la armadura de Dios. De manera muy resumida, veamos lo que significa. Ceñirse los lomos con la verdad tiene que ver con conocer, estudiar y vivir conforme a la palabra de Dios. Sin la verdad de Dios estaríamos perdidos. La coraza de justicia, para ponérsela, tenemos que esforzarnos para vivir una vida recta, íntegra y santa, de tal manera que nuestro enemigo no tenga de qué acusarnos. Calzarse los pies con el Evangelio de la paz se refiere a que cuando nuestro enemigo pretende engañarnos con sus múltiples mentiras, nosotros debemos pararnos con firmeza en el Evangelio de la paz, creyendo y aceptando a cabalidad lo que Dios dice que somos. El escudo de la fe hace alusión a una firme confianza en la verdad revelada, la cual hará inofensivo los más fuertes ataques de nuestro enemigo. El yelmo de la salvación. Debemos tener seguridad de nuestra salvación presente y futura, que nuestra mente no se vea confundida con pensamientos de duda respecto a nuestra salvación. La espada del Espíritu se llama así porque es el Espíritu Santo el que nos provee de las palabras necesarias y oportunas
cuando nuestro enemigo venga a nosotros con sus mentiras para tratar de hacernos caer. Recordamos la forma en que el Señor Jesucristo utilizó la palabra cuando fue tentado por nuestro enemigo en el desierto. Para nosotros poder vestirnos y conocer la efectividad de cada una de las partes de la armadura de Dios, es obligatorio dar cumplimiento a Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Adelante, hermanos, a seguir luchando con ánimo, que la victoria ha sido garantizada de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y en cada victoria no olvides dar gracias a Dios, como lo dice 1 Corintios 15:57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y te fortalezca siempre.